La bienvenida a Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches, Berenice. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Oiga, quisiéramos saber, como ya lo comentábamos en la nota pasada, este año se esperan menos sequías que el año pasado. ¿Esto a qué se debe? Sí, bueno, el año pasado tuvimos una buena temporada de lluvia, sobre todo en la parte centro y sur de México. Entonces, el escenario de sequía para, digamos, 23-24 sí fue muy diferente porque parte del noreste de México estaba con condiciones excepcionalmente secas. Pero tuvimos ciclones tropicales que ayudaron a mitigar la sequía, sobre todo en el noreste, y este porcentaje de sequía bajó considerablemente para este año. Entonces, básicamente toda la región centro de México y el sureste está libre de sequía en este momento. Nada que ver con el panorama del año pasado y antepasado incluso, ¿no? Que sí padecimos no solamente el clima, sino también otras adversidades como la falta de agua, inclusive sobre todo en el Valle de México y algunos estados del norte, como ya comentábamos, Nuevo León fuera del aire. Quisiéramos también preguntarle acerca de las olas de calor, porque este año también hay pronosticadas olas de calor, pero me parece que son menos que el año pasado. Sí, el año pasado realmente fue excepcional, tuvimos mucho más días calurosos, porque es muy importante hacer la aclaración de que no solo es importante contar el número de ondas de calor, sino realmente cuántos días duran. Por ejemplo, el año pasado una de las ondas duró alrededor de 30 días. 30 y entonces eso es lo que realmente las personas sentimos, y es una incomodidad, digamos, por cuestiones biológicas, pero no solo es importante saber si va a haber 3 o 4, sino más bien cuánto van a durar, eso es lo importante. Entonces, este año estamos previendo que sean entre 4 y 5 ondas de calor, sobre todo aquí para el Valle de México, y de estas la duración estaría entre los 5 y 7 días más o menos cada una de estas ondas. Esta es la temporada típica, digamos, la seca cálida que le llamamos, porque ya a partir de mayo que comienzan las lluvias es cuando estamos esperando que ya esta sensación térmica vaya bajando gradualmente. ¿Hay o existe algún promedio de cuánto dura una ola de calor? No, realmente no hay un promedio. Nosotros estamos estimando, sí, con una base de datos histórica, sobre todo en el Observatorio de Tacubaya, que es la base más larga de todo el país, que el promedio aquí en el Valle de México ha sido entre 5 y 7, pero siempre hay eventos que pueden ser extraordinarios, como el del año pasado, que te digo que se fue casi a 30 días, pero en general andamos sobre una semana más o menos de duración. ¿Y este año se tiene algún pronóstico de cuántas olas de calor vamos a vivir, por ejemplo, aquí en el Valle? En el Valle estamos esperando entre 4 y 5 y la duración promedio es de 5 a 7 días, como te comentaba. Realmente la condición del año pasado no la estamos previendo que vuelva a repetir. Si vieras todos los datos históricos de los últimos 40 años, podrías ver que el año pasado quedó muy por arriba de todo. Entonces, estos eventos que son extremos y muy fuera de lo común, es raro que se repitan en años consecutivos. También cuando hablamos de sequía, pues como la gente que no sabe específicamente del tema, como que no sabe cuántos tipos de sequía existen, y existen diversos tipos que ustedes tienen contabilizados. ¿Nos podría explicar un poco de eso y qué tipo de sequía vamos a enfrentar este año? Sí, bueno, las sequías tienen diferentes aplicaciones, bien lo comentas. Hay 4 en general. La primera, que es la meteorológica, que está enfocada más o menos el déficit de lluvia durante un periodo de tiempo largo, es decir, que no tienes lluvia. También hay una sequía hidrológica, que está asociada en la disponibilidad de agua que hay en los ríos superficiales y en los acuíferos. También hay una sequía agrícola, que es cuando realmente la humedad del suelo es muy poca y que no deja que los cultivos puedan sobrevivir. Y también está la socioeconómica, que más que nada está asociada a la escasez de agua. Es decir, puede que sí haya lluvia, pero por algún problema que pudiera ser ingenieril, a lo mejor no llega el agua a la población, y esa es como más bien una escasez de agua. Esos son los 4 tipos de sequía. Ok. Oye, quisiéramos también que nos ayudara a explicarle a la audiencia por qué, o más bien qué acciones se van a tomar para mitigar las sequías que sí se tienen previstas este año para la zona norte del país. Ya vimos que en la zona del centro del país y la zona sur no va a haber, pero en el norte, ¿qué se tiene planeado para enfrentar estas situaciones? Bueno, la Comisión Nacional del Agua sí es muy importante, porque con la disponibilidad que se tiene actualmente, digamos, en las presas, se está garantizando 2 años de abasto para el agua potable o de uso común, digamos. Entonces no hay un problema que lo estemos previendo para la población en general. Claro, siempre hay obras de infraestructura que se están haciendo para mantener los niveles de las presas como debe corresponder, digamos, cuidando la mayor cantidad de agua, pero sí en zonas
son zonas complicadas en el sentido de que las temperaturas son muy altas, existe una gran evaporación en las presas y eso puede generar que vayan disminuyendo gradualmente los niveles, pero en general lo importante es que el abasto para los próximos 2 años se tiene a nivel nacional garantizado para la población. Eso es una gran noticia, sobre todo con lo que ya habíamos vivido el año pasado, el año antepasado también. Y quisiera también preguntarle, en la Ciudad de México, bueno, ya explicó las olas de calor que vamos a tener, que van a ser más ligeras que los años anteriores, pero también, ¿qué puede hacer la gente para prevenirse como a estas condiciones meteorológicas? Bueno, en la temporada seca cálida sí se tiene que mantener un resguardo, sobre todo hay que tomar en cuenta que la radiación ultravioleta cada vez está siendo más intensa. ¿Por qué? Porque eso va asociado con la capa de ozono. Entonces, los gases de efecto invernadero son los que también no permiten que la radiación se libere libre a la atmósfera y eso genera que haya una sensación térmica mayor. Entonces, hay que estar bajo resguardo de los rayos del sol. La verdad es que hay que mantenerse hidratado, hay que cuidar el agua, porque no porque este año estemos diferente al año pasado, vamos a descuidar el cuidado del agua, ¿no? Entonces eso es como que un mensaje muy importante, porque si vemos el promedio de consumo de agua, por ejemplo, a nivel nacional comparado con otros países, sí se consumimos como persona mucho más agua que en otros lugares. Entonces hay que cuidarlo porque básicamente es un recurso que es finito y que se tiene que manejar con muchísima responsabilidad. Claro, también platicábamos fuera del aire un poco esto de las contingencias ambientales que también se dan a causa precisamente de razones meteorológicas, que muchas veces las personas no lo tienen presente y solamente contemplan en general la contaminación como algo abstracto, pero que también tiene estricta relación con este rubro. Claro que sí, el ozono, por ejemplo, las contingencias ambientales por ozono son de origen térmico, es decir, hay una interacción con los rayos del sol y esto genera interacciones fotoquímicas que genera que se vaya produciendo más ozono y entonces llega un momento donde los vientos son muy débiles porque tenemos un anticiclón, por ejemplo, en niveles medios de la atmósfera y eso no deja que los contaminantes se dispersen, sobre todo porque estamos en un valle. Entonces sí dependemos mucho de que haya vientos para que estos contaminantes puedan salir de la región y se puedan mantener los niveles bajos de contaminación, pero va totalmente relacionado con la temperatura y con la insolación. Ahora hay otro tipo de contingencias que es por aerosoles, que estas son partículas que se pueden suspender desde el suelo por efectos de viento, como por ejemplo el día de ayer, que se veía una capa muy densa de contaminación, pero eran más bien aerosoles. Entonces lo que pasa es que viene un viento muy fuerte que levanta esos aerosoles de la superficie terrestre y se quedan en la capa de la atmósfera. Entonces eso es lo que estábamos previendo. Entonces hay dos tipos de contingencias, por aerosoles y por partículas, y las dos de alguna manera están relacionadas con temas meteorológicos. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, sobre todo también para disipar las dudas de la audiencia respecto a lo que nos espera ahora sí que en el clima y meteorológicamente este año y sobre todo enfocado en el tema del calor. Le agradecemos mucho, vamos con esto a una breve pausa.